Wow, qué tremendo. ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor en esta mañana, tocando nuestras vidas, nuestros corazones? A mí me encanta sentir la presencia de Dios. Me encanta cuando me toca y me sacan las lágrimas. Lo que no me gusta es cuando es justo antes de predicar. Esa parte no. Pero ese coro siempre me impacta, tu mirada. Yo no sabía que lo iban a cantar, así que me sorprendieron ahí tu mirada. Cuando lo escucho, el Señor me recuerda que solamente por su fidelidad es que estamos aquí. Solamente por su fidelidad podemos disfrutar de la familia, del ministerio, de tantas bendiciones que el Señor nos ha dado. Y lo que nos da confianza es que la mirada de Dios está sobre nosotros. Y esa mirada nos lleva mucho más allá de lo que podemos imaginar. Así que ha sido precioso este tiempo hablando de las promesas de Dios, de los pactos de Dios. Hemos recordado que nuestro Dios está sentado en el trono. Gracias, Tony, por guiarnos en esa adoración tan especial. Y mis hermanos, de esto se trata el mensaje que Eclesiastés nos está llamando la atención. Y yo agradezco mucho al Señor porque hemos podido adorarle de esta forma. Y quizás usted diga, ¿y qué tiene que ver eso con el título del mensaje que salió en la diapositiva? Ese es el título del mensaje en esta mañana. La religión también es vanidad. Recuerden que Salomón está analizando todo lo que hay en el mundo, tratando de encontrar sentido. Está yendo a muchos lugares, está yendo al lugar del placer, está yendo al palacio del rey, está buscando en todas partes, incluso llega a ir al templo. Y en el templo se da cuenta de que lo que está sucediendo allí también es vanidad. Y quizás algunos se pregunten, si la religión es vanidad, ¿qué hacemos nosotros reunidos hoy? Porque el mundo entiende e interpreta que el cristianismo es una religión. Y de alguna forma se puede clasificar dentro de las religiones del mundo. Pero lo que queremos ver en esta mañana es que el cristianismo es más que una religión. Hay diferencias sustantivas. Y lo que Salomón vio en el templo es una advertencia. Porque nuestra fe cristiana se puede convertir simplemente en una religiosidad externa. El hombre es por naturaleza religioso. Es por naturaleza religioso. Se dice que aún la idolatría evidencia la existencia de Dios. Todo el mundo tiene que creer en algo. Y todo el mundo al final adora algo. Pero la religión es lo que el hombre hace por Dios. Más exactamente definido, la religión es lo que el hombre hace por Dios. El cristianismo es lo que Dios hace por el hombre. ¿Vieron la diferencia? El cristianismo no se basa en las promesas del hombre a Dios. El cristianismo se basa en las promesas de Dios al hombre. Así que ahora sí podemos llegar a esta verdad, que es la verdad principal en este mensaje. La religión es vanidad. El cristianismo es una relación con Dios. Y ahí está esa imagen, por cierto, que esa es una de las imágenes que van a concursar ahí en nuestro concurso de fotos. Esa foto fue tomada ayer. Esa es Isabela con su Biblia. Pero qué lindo, cuando veía la foto, de eso es el mensaje. Alguien orando, pero con la palabra de Dios en la mano. No es la simple oración. Es la oración basada en la palabra de nuestro Dios. Sí, Salomón tiene razón. Y tenemos que entender lo que él está explicando. La religión también termina en vanidad, pero el cristianismo es relación con Dios. Así que vamos a leer en la Biblia, en Eclesiastés capítulo 5,
versículos del 1 al 7. Eclesiastés 5, del 1 al 7. Veamos allí lo que dice la palabra de nuestro Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, creemos que estamos en la casa de Dios, ¿no? Miren qué advertencia. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Rogamos que sea de bendición a nuestras vidas. Padre, nosotros queremos escuchar tu voz y queremos que nos ayudes a responder como tú quieres. Encomendamos a ti este mensaje y oramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. La religión es vanidad, el cristianismo, relación con Dios. ¿Cómo se evidencia esa relación con Dios en contraste con la religión vacía? Según el pasaje de Eclesiastés, hay dos características distintivas en el cristianismo. Y la primera es que debemos escuchar más que hablar. Aquí hay una diferencia muy grande. La religión es lo que nosotros decimos, tienen que ver con nuestras ideas. El cristianismo es lo que nosotros escuchamos, creemos, aprendemos. ¿Saben cuál es la religión más popular en Cuba? ¿Saben cuál es? Bueno, algunos dicen la santería. Pudiéramos pensar por los números y el nombre que esa es la más común. La religión más común en Cuba es a mi manera. Pero déjenme decirle que no solamente en Cuba. Esa es la religión más común también en los Estados Unidos. Nuestros hermanos que están aquí, en Puerto Rico. Y en cada lugar de este mundo y a lo largo de la historia. La religión es cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra forma. Y le ponemos un nombre. Algunas veces la religión a mi manera, en algunas personas, el nombre que tiene es cristianismo. Pero en realidad nosotros queremos hacer las cosas como nos parece mejor. Otras veces tiene el nombre de santería o puede tener cualquier otro nombre. Algunas veces es el ateísmo, que también es una religión. No vamos a argumentar, pero también es una religión. Pero al final lo que esconde es que queremos hacer las cosas a nuestra forma. Queremos venir a hablar, a dar nuestros criterios, a dar nuestras ideas, a dar nuestros argumentos de lo que nosotros creemos que es mejor antes de escuchar qué es lo que Dios tiene que decirnos. Muchas personas quieren acercarse a Dios, pero quieren acercarse de la manera que ellos entienden, sin escuchar antes qué es lo que Dios quiere. Nosotros tenemos cosas importantes que decirles a Dios. Yo no voy a discutir eso. Tenemos cosas importantes que decirles a Dios por medio de la oración, por medio de las alabanzas, pero escúcheme bien.
lo que Dios tiene que decirnos es más importante. Lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. No vengas a decirle a Dios lo que tienes que hacer. Como nos gusta eso. Llegar y decirle: Dios, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Tienes que arreglar el mundo de esta manera. No. Deja que Dios te diga lo que tú tienes que hacer. Eso es lo más importante. Acércate más para escuchar que para hablar. Dios no existe para servirnos a nosotros. Dios no es nuestro siervo. Y eso es lo que muchas personas en su religión creen. Nosotros existimos para servir a Dios. Y si vamos a ser sus siervos, tenemos que escuchar lo que Él tiene que decirnos. Recuerda que religión es lo que tú haces por Dios. Cristianismo es aceptar lo que Dios ya hizo por ti. Esa es una gran diferencia. La religión surge de las ideas de los hombres, de las palabras de los hombres. El cristianismo surge de lo que Dios ha revelado, de lo que Dios nos dice en su palabra, de lo que ya Dios hizo por nosotros para salvarnos. El texto nos hace una advertencia. Si usted habla más de lo que escucha cuando se acerca a Dios, cuando viene a la casa de Dios, miren esta advertencia: usted terminará ofreciendo el sacrificio de los necios. ¿Y qué significa esa frase? ¿Qué significa ofrecer el sacrificio de los necios? Tal vez usted va a terminar haciendo sacrificios que Dios no quiere, que Dios no espera y que Dios no se agrada de ellos. Recuerdo cuando yo creo que Marisol y yo todavía éramos novios allá en Santa Clara. Había una vecina de Marisol, jovencita, que un día le dice: yo quiero ir a la iglesia con ustedes. Y por supuesto, nos encanta traer personas a la iglesia, personas que quieran venir a la iglesia con nosotros. Nosotros contentísimos. Y la muchachita se arregló y fue el primer domingo. Y nosotros súper contentos. El segundo domingo, igual: espérenme que voy con ustedes. Y la muchachita se arregla y va a la iglesia. Y nos parecía que todo estaba muy bien. Al tercer domingo, la esperamos, la invitamos y dice: no puedo ir a la iglesia, tengo tal problema. Al siguiente domingo puso otra excusa. Al otro de más arriba puso otra excusa. Hasta que le confesó a Marisol, le dijo: mira, yo tengo que decirte la verdad. Yo tenía que hacer una prueba en la escuela. Y yo le prometí a Dios que si Él me ayudaba, yo iba a ir 2 domingos a la iglesia. Entonces ella se estaba sacrificando. Ese era el sacrificio que ella le estaba presentando a Dios: ir 2 domingos a la iglesia. ¿Saben qué cosa era eso? El sacrificio de los necios. Porque ella no se daba cuenta que lo que Dios quería en el templo no era su cuerpo, es su corazón. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Sí, venir a la iglesia es una bendición, generalmente. Hay veces que venir a la iglesia puede ser un arma de doble filo. Y puede ser que la persona venga con una actitud errónea, una actitud equivocada. Dios no se agrada de tu ofrenda si tu ofrenda no va acompañada de un corazón rendido a Él. Si traes una ofrenda sin un corazón que adora, tu ofrenda es el sacrificio de los necios. En otras palabras, te estás sacrificando por gusto. Aún en la oración, lo más importante no son las palabras. Y algunos dirían: pero ¿cómo es eso si la oración consiste en palabras? No. Usted puede orar y decir las palabras correctas, pero si su corazón no está allí, usted no ha orado. Decía el famoso escritor Juan Bunyan: en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón.
A veces que usted puede orar y ni tan siquiera decir palabra, si su corazón de verdad está conectado con el Señor. Venir a la iglesia sin la actitud correcta no agrada a Dios. Incluso pudiera ofenderlo. Y esa es también la advertencia del versículo 1. Cuando nos dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Guarda tus pasos. Mira a ver cómo tú te acercas a Dios. Hermanos, nosotros necesitamos prepararnos para adorar a Dios. Pudiéramos preguntarnos, ¿lo hicimos hoy? ¿Nos preparamos para venir a adorar a Dios? Oramos antes de salir de nuestra casa. Señor, ayúdame a tener un encuentro contigo especial. Ayúdame a adorarte como tú quieres. Lo hiciste cuando llegaste al templo. Señor, tu iglesia, tu pueblo te va a adorar. Tu pueblo va a tener un encuentro especial contigo. Ayúdanos. Ayúdame a adorarte como tú quieres. Debemos orar para que Dios hable cuando se predica su palabra. Orar para que Dios le hable a los hermanos que van a escuchar la palabra del Señor. Muy importante, orar para que Dios le hable a las visitas que están entre nosotros que todavía no conocen al Señor. Que el mensaje de la palabra de Dios pueda tocar sus corazones y puedan rendirse a Cristo. Pero más importante que todo, orar para que el mensaje me hable a mí. Para que Dios pueda traer una palabra. Porque cuando nos acercamos a la casa de Dios como cristianos, lo más importante no es lo que yo tengo que decirle a Dios. Lo más importante es lo que Dios tiene que decirme a mí. Y necesitamos prepararnos para eso. Salomón nos recuerda que es una temeridad acercarse a Dios de manera inadecuada. Como dice el versículo 2, debemos recordar que Dios está en el cielo y nosotros estamos sobre la tierra. Él está sentado en el trono. Él es muy grande. Ese Dios que nosotros adoramos es el que derriba gigantes, el que sana enfermedades, el que vence al enemigo. Y no hay nadie como Él. Nosotros no estamos adorando un coco. No estamos adorando una piedra con dos ojitos de caracoles. No estamos adorando una imagen, estamos adorando al Rey del universo, al Creador de los cielos y de la tierra. Así que cuando nosotros nos acercamos, debemos acercarnos con el deseo de que ese Dios nos hable. Y debemos acercarnos recordando que Él está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Algunos piensan que pueden tratar a Dios como tratan a sus ídolos. Algunos devotos de San Lázaro. Y San Lázaro es uno de los santos más populares en la santería cubana. Y yo he conocido que cuando San Lázaro no les da lo que ellos le piden, viran a San Lázaro de cabeza. ¿Usted sabía eso? Y castigan. Entonces, ese es el Dios que las personas tienen. Que ellos se han inventado, que ellos se han creado. Si usted quiere virar a Dios de cabeza, yo solamente le digo que Él está en el cielo y usted está en la tierra. Usted a Dios no puede virarlo de cabeza. Él no es una imagen. Él no es un ídolo. Pero lamentablemente las personas vienen a adorar a Dios con la idea preconcebida que tienen de Dios. Antes de conocer, de escuchar quién es ese Dios al que adoramos. Es el Dios omnipotente, es el Dios omnipresente, es el Dios santo, santo, santo. Si usted no escucha a Dios antes, pero quiere adorarlo, lo más probable es que usted termine adorando a un ídolo. Y también es posible que termine adorándose a usted mismo, pero no al Dios verdadero, no al Dios creador. Eso fue lo que Salomón comprobó en muchos que iban al templo para adorar. Se dio cuenta de que era vanidad, que estaban ofreciendo el sacrificio de los necios, porque venían con sus ideas, con sus palabras, sin antes escuchar y aprender y conocer al Dios verdadero al que estaban adorando.
no siempre venir a la iglesia es una bendición. Si no tienes la actitud correcta, como enseñó Salomón, puede ser vanidad. Si vienes al culto y estás jugando o entreteniéndote con el teléfono, eso no agrada a Dios. Eso lo ofende. Estás delante del Dios creador y estás jugando con un teléfono. Eso es peligroso. Si vienes al templo y en lugar de alabar a Dios y escuchar su palabra con expectativa, con un corazón obediente, te dedicas a criticarlo todo, quizás injustamente, no estás agradando a Dios. No estás aprendiendo de Él. Si vienes al templo pensando que vas a impresionar a Dios porque diste mucho dinero en la ofrenda y crees que Dios o la iglesia están en deuda contigo por la cantidad de dinero que diste, por los bienes materiales que has ofrendado, no estás agradando a Dios. Recuerda que a Dios no le interesa la cantidad de tu ofrenda. Dios no pone condiciones, Dios no es interesado. En otras religiones, los dioses de esas religiones le dan lo que piden si pagan la cantidad adecuada. Ustedes saben que los trabajos tienen un precio. Y usted, si quiere beneficio, usted tiene que pagar ese precio. Con Dios no es así. Las bendiciones de Dios no están condicionadas a una cantidad específica. Aún la persona más pobre puede recibir la mayor bendición de Dios. Dios no está mirando el numerito en el billete. ¿Saben qué es lo que Dios está mirando cuando usted ofrenda? Y sí, los cristianos ofrendamos. Dios está mirando el corazón. ¿Dónde lo dice la Biblia? Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En otros lugares diría: Dios ama al que da mucho. La Biblia no lo dice. Dios ama al que da con un corazón alegre. El que da realmente como un acto de adoración. Así que siento decirle que si usted dio la ofrenda y no la dio de corazón, no la dio por amor al Señor, no importa la cantidad que haya dado, a Dios no le agrada. Dios mira nuestro corazón. Dios nos revela en su palabra qué es lo que Él quiere de nosotros. Miqueas 6, del 6 al 8, es un pasaje precioso, donde el profeta hace un llamado al pueblo. Y dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Miren qué buena pregunta. Alguien que quiere ir a adorar a Dios y se está preguntando: ¿con qué yo me voy a presentar delante de Dios? ¿Con qué yo voy a adorar al Dios Altísimo? Excelente pregunta. Y ahora se pone a pensar y a preguntarse él, porque piensa que Dios es como los hombres, y dice: me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Esta persona está pensando: si Dios es como yo voy a estar contento, pues a mí me gusta el carnero, que me traiga el carnero. O como el aceite es algo tan útil, sobre todo en el mundo antiguo, pero aún en la actualidad, Dios se va a agradar si yo traigo 10,000 millares de arroyos de aceite. Se pregunta: ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Saben ustedes que había religiones en los tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento, que hacían eso? Las personas, para librarse de sus pecados o para recibir beneficios, entregaban a sus hijos en un sacrificio vivo que quemaban. Los quemaban vivos a su primogénito, porque ellos pensaban, y eso es lo que hace la religión, ellos pensaban que esa era la manera de agradar a su Dios.
Entonces, aquí lo que está hablando el profeta Miqueas es la forma en que las personas en su ignorancia quieren agradar a Dios, pero no saben cómo. Pero miren lo que dice el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? El Señor lo ha dicho, nosotros no tenemos que especular, nosotros no tenemos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dice, hacer justicia, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo principal que Dios quiere. Si usted trae todas esas cosas, millares de carneros, 10,000 arroyos de aceite, pero usted no está haciendo justicia, usted no ama la misericordia, usted no se humilla delante de Dios, todo eso que está trayendo es el sacrificio de los necios. Porque necesitamos escuchar qué es lo que Dios quiere. Si vienes al templo a vanagloriarte y a pensar que eres mejor que los demás, Dios tampoco se agrada. Jesucristo contó la parábola del publicano y el fariseo. ¿Recuerdan aquella parábola? El fariseo llegó con esa actitud, supuestamente para impresionar a Dios. Y recuerdan la oración del fariseo: Señor, gracias porque yo ayuno 2 veces a la semana. Gracias porque yo doy los diezmos de todo. Gracias porque yo soy una persona religiosa y una persona buena. Y gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano pecador que está aquí al lado mío. Y aquel pobre publicano pecador que también había ido al templo no se atrevía a levantar sus ojos al cielo, se daba en el pecho y decía simplemente en su oración: Dios, sé propicio a mí, pecador. Muy corta la oración, no había muchas palabras. Pero aquel publicano había entendido que Dios era propicio de los pecadores. Aquel publicano había entendido que el que se humilla delante de él encuentra salvación. Y dijo Jesús: el publicano regresó a su casa justificado. Y del fariseo no dijo nada. Pero yo pienso que el fariseo regresa a su casa peor de como llegó a la iglesia. Porque él llegó lleno de orgullo. Y tal vez pensó que por ir a la iglesia y por hacer esa oración, comparándose con los demás, creyendo que era mejor que los demás, estaba bien. Y aquella oración lo único que hizo fue llenar su corazón de más orgullo. Porque en realidad él no le estaba hablando a Dios. Esa oración larga era una oración para él mismo. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? La verdadera oración ocurre cuando usted primeramente ha escuchado a Dios. Si la adoración es solo palabra sin escuchar a Dios, entonces tus palabras son simplemente religión. Si tienes los oídos cerrados para el mensaje que Dios tiene para ti, no vas a ser edificado, no vas a ser impactado con la palabra de Dios. Dios tiene un mensaje para ti. Dios quiere hablarte, pero necesitas tener tus oídos abiertos. Decía un predicador: ni el mejor predicador del mundo puede alimentar a una persona que tiene su boca cerrada. Y puede ser que tú estés escuchando un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que es para ti, un mensaje que puede cambiar tu vida, pero si tú tienes tus oídos cerrados a ese mensaje, perderás la bendición de conocer a Dios, de tener un encuentro con Jesucristo, de ser un verdadero cristiano. Es muy importante escuchar. Dice Proverbios 18:13: al que responde antes de oír, le es fatuidad y oprobio. No respondas antes de escuchar. Dice también Santiago: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Alguien dijo que Dios nos dio 2 oídos y una boca. Y eso significa que por lo menos
debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Y eso es lo que nos enseña también Salomón. Hay una ley de causa y efecto en el versículo 3. Si usted trabaja mucho, se cansa. Si habla mucho, cometerá grandes errores. Dice la Biblia, en las muchas palabras no falta el pecado. Así que una característica distintiva del cristianismo, en contraste con la religión vacía y vana, es que en el cristianismo escuchamos más de lo que hablamos. Y nuestra fe se basa no en mis ideas, no en lo que yo digo, en lo que yo creo, sino que nuestra fe se basa en lo que Dios nos ha revelado. Pero la segunda característica distintiva del cristianismo que podemos aprender con el predicador en el libro de Eclesiastés es que en el cristianismo debemos hacer más que prometer. Vamos a ver el siguiente punto allí. Hacer más que prometer. Está en los versículos del 4 al 7. Al ser humano le encanta hacerle promesas a Dios. ¿Cuántas personas usted conoce que le ha hecho promesas a su Dios o a su santo? Muchas personas hacen promesas. Eso es parte, hay una famosa psiquiatra que estudió el periodo final de la vida de las personas y describió lo que llamó las 5 etapas del duelo, que casi siempre están presentes. La primera etapa, cuando usted está cerca de la muerte o tiene algún familiar cerca de la muerte, es la negación. Usted niega que eso sea una realidad, no quiere aceptar el diagnóstico, ya sea suyo o de otra persona. La segunda etapa es la ira. Usted se enoja ya cuando sabe de que es cierto, usted se enoja. La tercera etapa es la negociación. Y vamos a volver ahí. La cuarta es la depresión. Y la quinta, idealmente, es la aceptación. Usted acepta esa realidad. Pero la tercera es la negociación. Y en esa tercera es donde la gente empieza a prometerle a Dios. La gente que nunca se había acordado de Dios, nunca había ido a la iglesia, nunca había leído la Biblia, pero en ese momento la gente se acuerda de Dios. Y empieza a negociar y le dice, ay Señor, si tú me sanas, yo voy a ir a la iglesia. Si tú me sanas, yo voy a creer en ti. Si tú sanas a mi hijo, si tú ayudas a mi familiar, entonces yo voy a hacer. Y ahí es donde los hombres vienen a hacer promesas delante de Dios. Y es la advertencia que también nos está haciendo Salomón, los versículos del 4 al 7. Cada año tantas personas hacen peregrinaciones al rincón a pagar promesas. Algunos van caminando, algunos vienen desde otras provincias caminando. Algunos se visten el año entero de saco. Recogen limosna para llevarla allí al santuario del rincón. Algunos se arrastran. Hace unos años había un hombre con una piedra enorme amarrada y se arrastraba por toda la ciudad en medio del sol, arrastrando la piedra porque estaba cumpliendo una promesa a San Lázaro. La pregunta es, ¿dónde Dios enseña en su palabra que Él quiere ese tipo de sacrificio? Que Él quiere ese tipo de promesas. Pero es algo que hace el ser humano. En ningún lugar en la Biblia Dios nos pide que hagamos promesas. Pero ¿saben lo que nos dice Salomón? Que si las haces, cúmplelas. Cuando hagas promesa delante de Dios, porque Salomón conoce el corazón humano. Si vas a hacer una promesa, sobre todo después de haber escuchado a Dios, entonces cúmplela. Nos dice el versículo 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Que eso también sucede. Hay personas que en medio de la enfermedad, en medio del problema, le hacen la promesa a Dios y después se olvidan de la promesa. Cuando todo está bien. Eso también es muy típico. Pero nos recuerda
que la vida cristiana es más que palabras. Es más que palabras. Jesús dijo que íbamos a conocer a los verdaderos cristianos y a los verdaderos líderes cristianos. Y esto es importantísimo, mis hermanos. No por las palabras que ellos dijeran. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Personas que hablan muy bien. Hay personas que usted los escucha hablando y dice, el más cristiano del mundo. Cuando los escucha hablando, cuando los ve vivir, hay una diferencia del día a la noche. La Biblia nos advierte de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y una de las cosas que dice en Romanos 16:8 es que los falsos maestros, los que traen división por causa de la doctrina, hablan con palabras suaves y con lisonjas. No todo el que habla bien es un buen maestro. No todo el que dice palabras amables o bonitas es un cristiano. Jesús mismo nos dijo, también en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El cristianismo no es palabras. Cualquiera puede decir, cualquiera puede tener palabras. No se impresione con las palabras. Dios tampoco se impresiona con las palabras. Fíjense que es alguien que le está diciendo a Jesús, Señor, pero Jesús le dice, no los conozco. ¿Por qué? Porque ustedes no hacen mi voluntad. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La religión habla mucho, pero el cristianismo es vida. El cristianismo son hechos. Usted le puede llamar a Jesús Señor, pero si usted no hace lo que Jesús le pide, Jesús no es su Señor. Henry Blackaby, en su famoso libro Mi experiencia con Dios, dice, hay dos palabras que no pueden estar juntas. No, Señor. Porque si es Señor, tú no puedes decirle que no. Si verdaderamente Jesús es tu Señor, lo que Él te pida, tú lo vas a hacer. Entonces el cristianismo es más que palabras, es hacer más que prometer. Jesús contó también una parábola, como las parábolas de Jesús, sencilla y magistral. Una historia de la vida cotidiana, una historia muy común de un padre que tenía 2 hijos. Y llega al primero y le dice, hijo, voy a trabajar a mi viña. Y el hijo le dijo, no quiero ir. Pero después ese hijo se arrepintió y fue a trabajar. Al segundo, al parecer, después que el primero le dijo que no, fue y le dijo, hijo, voy a trabajar a mi viña. Y el segundo le dijo, sí, papá, como no, yo voy a ir. Pero no fue. Y Jesús le preguntó a los ancianos y a los sacerdotes de Jerusalén, que lo estaban cuestionando, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? No era una pregunta difícil, ¿no? ¿Qué dijeron los líderes religiosos, los ancianos, los sacerdotes? ¿Qué le dijeron? El primero. El primero dijo que no, pero después se arrepintió y fue. El otro dijo que sí, pero no fue. Y Jesús les dice a aquellos líderes religiosos, ustedes son como el segundo hijo. Ustedes son de los que dicen que aman a Dios. Ustedes son de los que enseñan muy bien las escrituras. Pero ustedes no hacen la voluntad de Dios. Ustedes dicen que aman a Dios, pero rechazan a su hijo. Ustedes dicen que quieren aprender la palabra de Dios, pero yo les estoy hablando directamente la palabra de Dios y ustedes quieren matarme.
Pero Jesús les dice más. Les dice, los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino. ¿Saben por qué? Porque esas prostitutas y esos publicanos eran como el primer hijo, que primero no le interesaba a Dios y vivieron una vida desastrosa, pero que hubo un momento en su vida donde se arrepintieron, escucharon la voz de Dios y dijeron, voy a hacer lo que mi Padre quiere. Entonces, mis hermanos, ¿quiénes son los cristianos? Los cristianos no necesariamente son los que dicen ser cristianos. No son los que dicen que quieren hacer la voluntad de Dios. No son los que le hacen promesas a Dios. Los cristianos son los que se han arrepentido de sus pecados después de escuchar la voz de Dios y han ajustado su vida a esa voluntad. El cristianismo no es una religión inventada. El cristianismo es una religión revelada. Es lo que Dios nos ha dicho. Por tanto, si quieres ser cristiano, no puedes serlo a tu manera. Eso que dicen algunas personas que son cristianos a su manera. No, si usted quiere ser cristiano, no puede serlo a tu manera. Tienes que hacerlo a la manera de Dios. De la manera que Él ha revelado que quiere que tú vivas. Si vas a ser cristiano, debes vivir como un cristiano. Escucha la voz de Dios. El mensaje que Él tiene para ti y obedécelo. Cristianismo más que religión es una relación. La religión es un monólogo donde tú le hablas a Dios de la manera que tú entiendes. El cristianismo es un diálogo donde Dios primero te habla a ti y después tú le respondes en obediencia. Desecha la religión, porque la religión es vanidad. Desecha la religión y ven a Cristo. La religión habla de lo que el hombre hace por Dios. El cristianismo se centra en lo que Dios hace por el hombre. En la religión el hombre se sacrifica por Dios. En el cristianismo Dios se sacrifica por el hombre. Dios envía a su Hijo a morir por ti, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo de Dios murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Ese es el cristianismo, esa es la esencia. Y yo te pregunto, ¿has escuchado la voz de Dios? Esa es una pregunta que queremos meditar. ¿Has escuchado la voz de Dios? Si Él te llama a que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo, hazlo. Si Dios está tocando tu corazón, te está moviendo al arrepentimiento, necesitas venir a Él. Entrega tu vida a Cristo, ríndete a Él. Esa es la mejor decisión que podrás tomar en tu vida. No es una religión, es una relación. Tal vez necesitas arrepentirte de lo que tú hasta ahora has creído que es la manera apropiada de acercarte a Dios y de agradarlo. Y necesitas decir, Señor, ayúdame a escucharte. Quiero yo dejar de ser el centro de mi religión y quiero que tú seas el centro de nuestra relación. Quiero escuchar tu voz. Si Dios te llama a consagrarte más como cristiano, a romper con un pecado que te ata y afecta tu relación con Él, hazlo. Si has escuchado hoy la voz de Dios y Dios te está diciendo que hay cosas en tu vida que necesitas cambiar, hazlo. No endurezcas tu corazón. Si Dios te llama a servirlo, no tengas temor. Qué lindo es ver cómo Dios está llamando a jóvenes de nuestra iglesia, hermanos con un corazón para servir al Señor. ¿Cuántos están yendo al seminario? ¿Cuántos están sirviendo a Dios de manera extraordinaria? Algunos muy jóvenes, pero Dios los está usando
en su obra y en su reino. Si Dios te llama, si has escuchado su voz, no tengas temor. Ven a Él, responde en obediencia. Servir a Dios es el mayor privilegio y es lo mejor que puedes hacer con tu vida. Es un placer incomparable servir a Dios. Hay algo que Dios te está pidiendo. Tú sabes que Dios te está pidiendo y aún no has hecho. Responde. Responde, comprométete. ¿Hay alguna promesa que le hiciste a Dios a partir de algo que Él te pidió que hicieras y que aún no has cumplido? Responde. Si has hecho una promesa a Dios, después de escuchar su voz, cúmplela. Pero si te has comprometido con Dios, sé consciente de tus debilidades. Hazlo con temor y temblor, dependiendo de la gracia de Dios y de la fortaleza de Dios, porque separado de Él, nada podemos hacer. Muchas veces nosotros somos infieles a nuestras promesas, aún a nuestros deseos más sinceros. Cuando usted lee la Biblia, usted va a pasar trabajo para encontrar hombres de Dios que le hacen promesas a Dios. Lo que usted va a ver es Dios haciendo promesas y los hombres de Dios creyendo, aceptando y viviendo en armonía con esa promesa. Casi siempre cuando alguien le hace promesa a Dios en la Biblia, termina mal, en los pocos ejemplos que hay. La semana pasada hablamos de Pedro, jurándole al Señor Jesucristo: yo nunca te voy a negar. Jurando y perjurando, con las mejores intenciones. Y esa misma noche rompió su promesa. Así somos nosotros. Por eso no confíes en tus promesas a Dios, pero confía en las promesas de Dios para tu vida. Yo quiero servir a Dios, yo quiero agradar a Dios, yo quiero ser fiel a Dios, pero no confío en mis promesas. Dudo de ellas. Mi confianza está en lo que Dios ha prometido. Hoy cantamos un himno precioso que sacamos ahí del baúl de los recuerdos del himnario bautista: Jesús, yo he prometido. Qué lindo. ¿Cuánto le hemos hecho esa promesa al Señor cuando la cantamos? Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré en la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú conmigo vas. Qué lindo. Hacemos una promesa al Señor, pero reconocemos que sin su gracia no podemos. Pero ¿saben qué es lo que más me gusta de ese himno? La última estrofa. Porque la primera estrofa dice: Jesús, yo he prometido servirte con amor. Pero la última estrofa dice: Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con santo amor trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. Yo no confío en la promesa que yo le hago a Dios, pero sí confío en la promesa que Él me ha hecho a mí. Jesús lo ha prometido. Jesús es mi amigo y Salvador. ¿Es tu amigo? ¿Es tu Salvador? ¿Ya has puesto tu confianza en Él? ¿Ya has creído en Cristo? ¿Ya le has dado gracias por su sacrificio en la cruz, por lo que Él ha hecho? ¿Ya has creído en Él? Entonces podemos descansar en sus promesas. Me encanta esa descripción. Mi amigo y Salvador. No le falles a tu amigo y Salvador. No le falles a ese que te va a trasladar a su gloria. Por su gracia y su misericordia, cumple tus promesas. Esa es nuestra confianza. Deja que el Señor te hable.
Eso es lo más importante que sucede cuando venimos a la casa de Dios. Deja que Dios te hable. Y cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Responde en adoración y en obediencia. Que Él nos bendiga. Amén.